Descubriendo el libro de Números, 40 años de transformación divina y milagros expuestos en el tercer año de Joacim, el pueblo de Israel, guiado por Moisés, se encontraba en las inhóspitas extensiones de Madián, donde el viento soplaba cargado de arena y ecos lejanos. La liberación de la opresión en Egipto aún resonaba en sus corazones, pero la realidad del desierto les recordaba una lucha interna entre la fe y la duda. Habían presenciado la gloriosa separación del Mar Rojo, pero el calor abrasador y el grito de sus estómagos vacíos les traían de vuelta a una memoria amarga. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, debo llevar esta carga?, clamaba Moisés en su corazón. Los murmullos de desconfianza se intensificaban, y los hombres comenzaban a contar historias de la carne y las cebollas de Egipto, añorando lo conocido mientras sus ojos se perdían en el horizonte, buscando una señal de esperanza. La chispa de la fe fue avivada por Aarón, quien recordaba al pueblo las promesas de Dios: yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Pero el temor se desató cuando los espías regresaron de explorar la tierra prometida, trayendo un informe que describía gigantes y peligros. Seremos como langostas ante sus ojos, decían con terror evidente. Este relato encendió una llama de desesperanza, y el pueblo, herido en su fe, se levantó en quejas contra Dios, ignorando los milagros que habían presenciado. Esa noche, la angustia se manifestó en el aire, y el silencio del desierto se llenó de lamentos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En medio de esta confusión, Dios, en su infinita misericordia, trajo serpientes ardientes para enseñarles sobre la fe. Moisés, recordando la palabra divina, alzó una serpiente de bronce en un asta, y les explicó que la salvación estaba en mirar hacia arriba. Así será el Hijo del Hombre levantado, resonaban sus palabras, un símbolo de lo que estaba por venir. La lucha entre la fe y la duda se volvió un símbolo poderoso, un recordatorio del camino hacia la redención. Mientras el pueblo avanzaba por el desierto, las leyes de Dios se grababan en sus corazones, y el pacto se reafirmaba con cada paso. No obstante, el desierto era largo y lleno de pruebas. ¿Serán finalmente la nación que Dios ha llamado a ser?, era la pregunta que resonaba en sus corazones. Con un nuevo liderazgo bajo Josué, el pueblo se encontraba en la orilla del Jordán, mirando la tierra prometida que fluía en leche y miel. Sin embargo, la señal de la obediencia aún era difusa en el horizonte. La historia quedaba inconclusa, y la expectativa de Dios se cernía sobre ellos: ¿responderían al llamado, o sucumbirían ante la duda? Mientras avanzaban hacia la orilla del Jordán, el levantamiento de la fe comenzó a resonar entre los israelitas. Allí, Moisés, su líder y profeta, reunió al pueblo junto a las aguas tranquilas, donde los reflejos del sol brillaban como promesas divinas. Escuchen, oh Israel, les dijo, con voz llena de gravedad y esperanza. Hoy están a un paso de la tierra que fluye leche y miel. Pero este es un momento de elección. La multitud se encontraba en un estado de expectación, y el aire estaba lleno de un silencio reverente. Moisés les recordó los buenos actos de Jehová en el desierto, los manjares del cielo, el agua que brotó de la roca, y cómo él los había guiado por el camino del bien. Sin embargo, también les advirtió sobre las consecuencias de la desobediencia. Si desconfían y se rebelan, caerán en la espada de sus enemigos, advirtió, mientras sus ojos buscaban el horizonte de la tierra prometida. Al escuchar estas palabras, sus corazones se estremecieron. Algunos de entre ellos empezaron a murmurar de nuevo, historias de gigantes y tierras imposibles comenzaron a girar en sus pensamientos. En un momento, su fe parecía firme, y al siguiente, era un espejo agrietado. ¿Quién nos guiará frente a esos gigantes?, preguntó una voz entre la multitud. Pero Josué y Caleb, hombres de fe y valentía, se levantaron. Ciertamente,
podemos tomarla, afirmaron con convicción. La tierra es buena, y nuestro Dios es más grande que cualquier adversidad. Dios escuchó sus pensamientos, suyas eran las luchas internas, y su melancolía era la de un pueblo que anhelaba confiar, pero todavía convivía con la sombra del miedo. Entonces, en medio del clamor, el Señor habló a Moisés. Dile a los hijos de Israel que, debido a su incredulidad, vagarán por el desierto hasta que la generación incrédula muera. Las palabras de Dios fueron un eco severo, llenas de un amor que disciplina. Sus corazones palpitaban con la misma intensidad del sol poniente, y la realidad de la pérdida se asomaba ante ellos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en años mientras el pueblo de Israel seguía su camino, un viaje que serviría de forja para su identidad. En esas travesías, se establecieron leyes y normas, proclamaciones divinas que eran un cimiento para la nación que estaban destinados a ser. Con el paso del tiempo, el desierto se tornó en una escuela de paciencia y fe, y cada paso les acercaba un poco más a su destino, pero también a la confrontación de su propia naturaleza. Con cada desafío, el recuerdo de las serpientes ardientes les enseñaba a mirar hacia arriba, a elevar sus esperanzas hacia el Altísimo. La comunidad se unió, fortaleciendo lazos de fe, recordando que no estaban solos en el desierto. Mientras el polvo de sus sandalias se asentaba, sus corazones palpitaban con una nueva confianza. Pero aún había un velo de misterio sobre el futuro. ¿Cuál sería el desenlace de su travesía? ¿Se convertirían finalmente en el pueblo que Dios había prometido? Un día, mientras el sol se ocultaba en la lejanía, una nube oscura parecía enmarcar el futuro. En un susurro solemne, Dios revelaría su plan, uno que resonaría en los siglos venideros. El horizonte abría un nuevo capítulo, recordando a su pueblo que, sin importar la incertidumbre, su promesa nunca fallaría. Pero lo que ellos no sabían sobre el plan de Dios era que, en su tiempo, una nueva generación se levantaría, lista para recibir la herencia prometida, susurró el viento a través de los campos dorados que rodeaban el Jordán. La historia de Israel estaba a punto de tomar un giro que cambiaría no solo su destino, sino también el de la humanidad entera. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, mientras el pueblo de Israel se aventuraba por las vastas e inhóspitas tierras del desierto. La esperanza se alzaba y se caía, al igual que el sol en el horizonte, y con ella, el ánimo de aquellos que habían sido liberados de la opresión. Desde su travesía, la necesidad de una fe genuina comenzó a ser su mayor desafío, definiendo sus días y noches a través de pruebas que parecían interminables. En un momento de gran inquietud, mientras el campamento se regía por la sombra de la noche, escucharon una voz que resonaba en el silencio. Era Moisés, quien se había retirado para conversar con Dios en el tabernáculo. «Oh Jehová», clamó, «¿cómo guiarás a este pueblo si tú no estás con nosotros? Tu presencia es nuestra esperanza y nuestra luz». Y el Señor respondió a su siervo, «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. No temas, porque yo he hecho un pacto contigo y contigo mis promesas son fieles». Mientras tanto, en los corazones de la multitud, una pregunta persistía, ¿qué será de nosotros? Los murmullos se intensificaron. ¿Quién nos sostendrá si este camino nos es tan arduo? Entre las tensiones, surgió una preocupación sobre el sustento. Los manjares del cielo cesaron en el desierto, y su deseo de regresar a Egipto empezaba a despertar de nuevo, como un eco distante que no querían escuchar. Entonces, el Señor, en su infinita misericordia, les proporcionó codornices y maná, más que sustento, un recordatorio de su amor constante. Cada día que recogían el maná, recordaban que su necesidad era una oportunidad para confiar en el Dios que nunca falla. Tomen lo que necesiten cada día, les instruyó Moisés, y así aprenderán a depender de su mano fiel. Con esto, el desierto se convirtió no solo en su hogar, sino en un lugar donde la promesa de Dios se entrelazaba con su realidad. Pasaron algunos años, y las historias de lo ocurrido se fueron transmitiendo de generación en generación. Los niños nacían en el desierto, familiarizándose con las hazañas de Jehová. Ellos escuchaban a sus padres relatar cómo habían pasado por el Mar Rojo, cómo los había salvado de la ira de Faraón, y cómo con cada fuente de agua brotada, Él les había mostrado ser un Dios que provee.
Pero aún en medio de las bendiciones, un espíritu de queja comenzaba a surgir. Algunos, movidos por la insatisfacción, evocaban imágenes de Egipto y sus beldades. ¿Quién nos dará carne?, clamaban. ¿Qué tenemos de comer más que este maná? Su incredulidad se volvió como una nube que oscureció su claridad espiritual. Josué, fiel y valiente, recordó a la multitud: el Señor ha prometido que hemos de entrar a la tierra prometida, no temáis, porque Él es nuestro amparo y fortaleza. Fue en esos momentos de tensión y desesperación que el Señor habló a Moisés una vez más. Escucha, Moisés, estos son un pueblo rebelde, y no será hasta que entiendan mi plan de redención que podrán cruzar este desierto. Moisés, sintiendo el peso de su llamado, se regocijó en la revelación, entendiendo que, más allá de una travesía física, Dios forjaba en ellos un carácter basado en la fe. Mientras los días continuaban, y el pueblo luchaba con sus inseguridades, se levantó una nueva generación que empezaba a mirar hacia el horizonte, ondeando los estandartes de la esperanza. Un día, el Señor trajo a Moisés el mensaje del jubileo, anunciándole que la libertad no solo sería física, sino también espiritual. La tierra prometida, donde fluye leche y miel, no era solo un destino, sino un símbolo de una herencia que tenían que reclamar con valentía. Así, mientras la gente de Israel continuaba su andar por el desierto, su secreto fue revelado: en su travesía, no estaban solos. En el corazón del desierto, Dios estaba formando un pueblo que sería testimonio de su grandeza y misericordia. Y el día estaba por llegar cuando se levantaría la nueva generación, lista para tomar posesión de la promesa. El eco de esa promesa resonaba en las antiguas rocas del desierto, un recordatorio de que el camino de la liberación no había terminado. Pero no sabían que una gran batalla les esperaba, un desafío que marcaría el cumplimiento del plan soberano de Dios. El viento susurró entre las colinas, presagiando la llegada de tiempos de conquista y esperanza. Las noches en el desierto, siempre repletas de estrellas, fueron testigos de conversaciones profundas. Moisés, lleno de la presencia del Señor, compartía con su pueblo la importancia de la obediencia y la fe. No endurezcan sus corazones, les decía, pues el Señor vuela sobre la tempestad, y su luz siempre nos guiará. Con cada palabra, buscaba avivar la llama de la esperanza que parecía vacilar entre los suyos. Sin embargo, la desconfianza creció en algunos corazones. Vieron la nube de gloria que los guiaba durante el día y la columna de fuego que les daba luz en la noche, pero sus miradas se dirigían también a lo que dejaban atrás. La nostalgia por Egipto, aunque acompañada de tristeza, parecía más atractiva que la incertidumbre del presente. ¿Por qué habían dejado atrás la tierra de cebollas y ajos?, se preguntaban. Su lamento resonaba en el campamento como un eco penoso. En un día particularmente tenso, el Señor habló a Moisés. Reúne al pueblo, y yo me manifestaré ante ellos. Quiero que escuchen mi voz, que conozcan mi poder. Moisés, sintiendo el peso de la revelación, reunió a los ancianos y a los jefes de las tribus. El Señor se ha propuesto mostrar su gloria, les dijo. Él quiere que sepan que su pacto es eterno y que está con nosotros en cada paso. Los corazones comenzaron a latir con anticipación, y cuando el Señor descendió en un fuego abrasador sobre el monte Sinaí, un gran temor llenó el aire. La montaña temblaba, y el sonido de trompetas resonaba por los cielos. Yo soy Jehová, su Dios, proclamó una voz potente, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Abrumados por la majestuosidad divina, el pueblo cayó de rodillas, y, aunque el temor los dominaba, comprendieron que el Dios que les hablaba no era solo un ser lejano, sino el que los había liberado. Durante días, Moisés permaneció en la cima del monte, recibiendo instrucciones divinas, escribiendo las leyes que guiarían a esta nueva generación. Las tablas de piedra fueron un símbolo del trato divino que les libraría de la rebelión hacia lo que les precedió. La ley, un regalo y también una carga, representó la necesidad de vivir en la presencia de Dios. Mientras tanto, en la base del monte, el desasosiego comenzó a circular de nuevo. Algunos levantaron su voz hacia Aarón, sugiriendo la creación de un ídolo que los guiara. «Haznos un Dios que vaya delante de nosotros», clamaban. La fragilidad de la fe era evidente, y Aarón, temeroso, cedió a las exigencias del pueblo.
Crearon un becerro de oro y comenzaron a danzar alrededor de él, olvidando el pacto que habían hecho con Jehová. Cuando Moisés descendió, el horror se apoderó de su corazón al ver la idolatría. ¿Qué ha hecho este pueblo?, exclamó lleno de pesar. En ese momento, una gran furia se encendió en él, pero también un anhelo profundo por aquellos que como él habían sido convocados a una vida de fe. Moisés intercedió, clamando a Dios por su misericordia. Si eres fiel, perdona a este pueblo, o blot out my name from your book, suplicó. La respuesta del Señor fue clara: quien peque contra mí, a ese borraré de mi libro. Era un recordatorio de que la relación con Dios requería restauración y arrepentimiento genuino. Así, en medio de la tempestad espiritual, el pueblo recibió una nueva oportunidad. Moisés volvió a hablarles de la bondad de Jehová, y el Señor le reveló nuevos caminos hacia la reconciliación. Durante muchos años más en el desierto, utilizarían cada prueba no como un obstáculo, sino como una lección en la fe. Cada día que pasaba les acercaba más al cumplimiento de lo prometido, una tierra que fluía con leche y miel. Y así, el viaje continuó, un ciclo de transformación donde la fe se pondría a prueba una y otra vez. El clamor de las generaciones venideras resonaría hacia los cielos, llamando a cumplir con el pacto divino. El tiempo de la conquista se acercaba, pero en su corazón aún se alzaba una gran pregunta: ¿estamos listos para el desafío que se avecina? Las arenas del desierto susurraban el secreto de un propósito aún más grandioso, y en el firmamento, el destino de un pueblo elegido aguardaba por ser revelado. Moisés, tras haber intercedido por el pueblo, volvió a la montaña donde la atmósfera aún vibraba con el eco del encuentro divino. La gloria del Señor había sido manifiesta, y su corazón ardía con un nuevo fervor. Las tablas que había recibido portaban no solo la ley, sino la esencia de un pacto vivo, un vínculo que llevaba a su grupo más allá de la simple obediencia. Escuchad, oh Israel, les dijo cuando se reunió de nuevo con el pueblo. El Señor nuestro Dios es un Dios celoso, un Dios que no olvidará los pactos. Observad las leyes y enseñadlas a vuestros hijos, para que nunca olviden el camino trazado por el Altísimo. Sus palabras recorrían el campamento con un poder renovador, iluminando las mentes y restaurando corazones quebrantados. Sin embargo, las sombras que habían amenazado con sucumbir a su fe jamás se disiparon del todo. Nuevos murmullos comenzaron a levantarse entre las tribus. Algunos, influenciados por la incredulidad, instaban a desviar el camino, deseando regresar a la opresión de Egipto. ¿Por qué dónde están las promesas? ¿Dónde está la tierra que fluye leche y miel? Se quejaban. Sus voces eran ecos que resonaban por los valles, impetuosos como un río desbordado. Pero el Señor conocía la fragilidad de sus corazones. En su infinita sabiduría, convocó a Moisés nuevamente. Di al pueblo que se prepare, que se consagre, porque yo me manifestaré en la noche. La expectativa llenó el aire. Moisés descendió con la orden divina, y mientras las estrellas titilaban brillantes, hubo en el campamento un sacrificado silencio, un deseo de encontrar a su Dios entre los hombres. Aquella noche, cuando la oscuridad se tornó en luz, la nube y el fuego se entrelazaron. La gloria del Señor se reflejaba como un espejo en el desierto. Yo soy Jehová, y en este lugar estableceré mi presencia ante ustedes, resonó la voz. Con cada palabra, el terreno temblaba. Antes de cruzar el umbral hacia la tierra prometida, les daré pruebas. Nunca olviden quiénes son y quién les ha llevado hasta aquí. A medida que el pueblo observaba en asombro, el Señor instruyó a Moisés sobre los sacrificios que debían presentar. Cada sacrificio un símbolo, cada ofrenda un recordatorio de la redención. Las leyes del sacrificio se establecieron, y con ellas, se les otorgó un medio de acercarse al Altísimo, un camino que debía seguir siendo honrado en cada altar levantado. Sin embargo, la incertidumbre aún acechaba en el alma del pueblo. En cada canto de esperanza, una sombra de duda crecía, en cada paso hacia adelante, tropezaban las raíces de la incredulidad. ¿Está verdaderamente con nosotros?, susurraron algunos, bajo la tenue luz de las llamas. La necesidad de confianza apremiaba, y el riesgo de la desobediencia se cernía como un frío viento del norte.
Moisés, consciente de la batalla espiritual que se luchaba entre ellos, se inclinó en oración. Señor, muéstrales tu poder, permíteles ver que tu mano nunca les ha fallado. Que reciban el aliento de tu aliento y se fortalezcan en su compromiso. En ese momento, un nuevo clamor se elevó en el horizonte, un destello de luz anunció la profunda revelación que cambiaría sus corazones. ¿No veis? Continuó Moisés, con voz serena y llena de fe. Él ha hecho maravillas, nos ha guiado entre mareas y tempestades. En cada paso, hemos avanzado hacia lo que ha prometido. Pero el tiempo de la transformación no termina aquí, es solo el principio de un viaje hacia la plenitud de su gloria. Mientras la voz de Moisés resonaba por el campamento, una nueva comprensión comenzaba a despertar. El pueblo despertó a la realidad de su camino, se dieron cuenta de que su viaje fue diseñado para fortalecer su fe y unidad. En su fragilidad, hallaron el poder del Espíritu de Dios que siempre estaba a su lado. Así, a medida que la noche oscurecía, un fuego interior prendía en sus corazones. Cada uno hacia adelante, con la certeza de que en el desierto, no solo eran un grupo de exiliados, sino un pueblo en formación, destinados a manifestar la gloria de Jehová. Se estaban acercando al cumplimiento de las promesas, y aunque la travesía sería dura y llena de pruebas, la promesa de la tierra prometida aguardaba en el horizonte. ¿Estamos dispuestos a enfrentar lo que vendrá? Preguntó Moisés, dejando en el aire la gran inquietud, ¿entenderán la magnitud de su llamado, y se prepararán para lo que el Señor tiene preparado? El amanecer traería consigo nuevos desafíos, pero la esperanza que se había encendido era el destello de algo mucho más grande que ellos mismos. La pregunta eterna resonaba en sus corazones, ¿qué nos espera en el horizonte de la providencia divina? La peregrinación apenas comenzaba, y la obra de transformación de este pueblo elegido aún estaba en desarrollo, revelando gradualmente el grandioso plan de Dios para la humanidad. Mientras el sol comenzaba a ascender, sus rayos dorados tocaban la tierra de manera santa, el pueblo se reunió en torno a Moisés, ansioso por escuchar las instrucciones que el Señor había impartido. En el silencio reverente que siguió, la atmósfera se cargó de expectativa, mientras cada tribu se preparaba para un día que marcaría el curso de su futura historia. Levantaos, ordenó Moisés con voz diligente. Hoy seremos testigos del poder del Dios que nos ha liberado. Él nos guiará en la travesía y reafirmará su pacto con nosotros. Moisés, en obediencia a la voluntad divina, condujo al pueblo a un claro cercano. Allí, en el centro de la reunión, colocó un altar hecho de piedra sin labrar, justo como el Señor lo había mandado. Porque el Altísimo desea que cada sacrificio traiga consigo un corazón sincero, explicó al reunir el ganado y las ofrendas. La solemnidad del momento era palpable. En el aire flotaban oraciones de gratitud y súplica, mientras cada cabeza se inclinaba ante la grandeza del Creador. Pronto, un fuego divino descendió del cielo y consumió las ofrendas, llenando el campamento de un aroma mixto de humo y bendición. El pueblo exclamó al unísono, Él es nuestro Dios. Su presencia está entre nosotros, como la nube que nos guía durante el día y el fuego que nos abriga por la noche. Pero en medio de la gloria y la aprobación de Dios, la sombra de la duda aún persistía en algunos corazones. Nuestro camino es largo y peligroso, murmuraban entre sí algunos ancianos. ¿Qué pasará si el desierto nos consume? ¿Estará Dios con nosotros cuando enfrentemos a los enemigos de la tierra que nos han prometido? Moisés, sintiendo la inquietud en el aire, se dirigió a ellos, ¿acaso ha sido el Señor, quien nos sacó de Egipto, quien nos ha abierto el mar rojo y ha enviado maná del cielo, un Dios tan poderoso, quien nos abandonará ahora? Recordad, oh Israel, nuestra identidad no está en la tierra que deseamos heredar, sino en el Dios que nos ha escogido. En ese instante, un viento fuerte y refrescante sopló sobre el campamento, trayendo consigo un renovado espíritu entre el pueblo. Las dudas comenzaron a desvanecerse, y los corazones se unieron en un clamor, no habrá nada que nos detenga. Creemos en la promesa del Señor. Moisés, viendo el fervor renovado, sintió un nuevo impulso en su interior. En ese ambiente cargado de fe, el Señor habló de nuevo. Moisés. Ve a cada familia, a cada tribu, y declara que la fidelidad a mi pacto será su fortaleza.
Sus corazones deben estar dispuestos a seguirme, a escuchar mi voz y vivir en conformidad con mis mandamientos. Durante el día, no solo se ofrecieron sacrificios, también se entonaron himnos de alabanza, y el pueblo se unió en danzas de adoración. La celebración resonaba en cada rincón del campamento, atrayendo el favor de Dios y encendiendo la esperanza en cada corazón limitado por la duda. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a descender tras las montañas, un nuevo aviso interrumpió la dicha. Mensajeros llegaron corriendo desde distintas tribus, trayendo noticias de la llegada de ejércitos enemigos que acechaban por los límites del desierto. Temed, oh Israel, pues se acercan para atacar. ¿Qué haremos?, exclamaron, y el pánico comenzó a esparcirse. Moisés, con fervor en su voz, se colocó en el centro de la multitud, empoderado por la revelación de Dios que aún ardía en su interior. No temáis. La batalla no es nuestra, sino del Señor. Este es el tiempo para demostrar nuestra fe. Dios ha prometido que nos defenderá. Permaneced firmes y esperad las maravillas que Él hará ante nuestros ojos. El pueblo, sumido en un mar de incertidumbre, sentía la presión del momento. La noche caía y aún había asombro en las palabras de Moisés. Cada uno de vosotros debe recordar lo que ha visto, lo que ha escuchado, porque el camino hacia la tierra prometida no será fácil. Pero, ¿no se han dado cuenta de algo más grande que la promesa misma? Su fidelidad al Señor podría ser la victoria que no esperaban. Mientras la luna brillaba sobre el desierto, una gran esperanza renació entre el pueblo. La sombra de la inminente guerra no opacaba la luz de la promesa. Independientemente de lo que estaba por venir, el enfoque en la fidelidad de Dios se convirtió en la arma más poderosa. Con un clamor unificado, el pueblo decidió entregar su incertidumbre al Señor. Ven, oh espíritu de valor. Vayamos a enfrentar lo que nos espera en el horizonte, proclamaron al unísono ante la adversidad. Pero en el fondo, cada uno llevaba la inquietud: ¿qué planes tiene Dios para nosotros? ¿Realmente veremos el cumplimiento de su promesa? Así se preparó el pueblo, sin saber que su respuesta iba más allá de una batalla física, y que Dios estaba a punto de manifestar su soberanía de maneras que jamás habrían imaginado. La noche avanzaba con un manto de estrellas brillantes, cada una centelleando como una promesa del Señor. El pueblo de Israel, con el corazón apesadumbrado y el espíritu ferviente, pasó su última velada ante el horizonte de su destino. Moisés, con mirada resuelta, se retiró a la soledad del monte, donde frecuentemente buscaba la presencia de Dios. Allí, en el silencio envolvente, clamor interno hizo eco: Señor, ¿cuál será el camino que nos has trazado en medio de esta adversidad? El aire se tornó aún más denso, y una voz resonó en su interior, llena de poder y autoridad: Moisés, he escuchado las súplicas de mi pueblo. Ellos han clamado a mí en su angustia, y hoy, mostraré mi gloria entre ellos. Prepara tu corazón y el de Israel, porque haré cosas maravillosas que no imaginan. Al amanecer, Moisés descendió del monte con el rostro radiante, reflejando la luz de la comunión con su Señor. Se dirigió al pueblo, con los corazones aún temerosos y ansiosos, y declaró: Escuchad, oh Israel. El Señor ha hablado. Él procederá ante nosotros y les dará la victoria. Debéis mantener la fe y esperar con expectación. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. A lo lejos, las sombras de los ejércitos enemigos se acercaban, ágiles y numerosos. Pero el pueblo, cautivado por la fe renovada de Moisés, empezó a levantar alabanzas al Altísimo. Desde los más pequeños hasta los ancianos, cada voz se elevaba en un clamor sincero: Eres nuestro Dios, nuestro defensor, nuestro refugio. Entonces, un portador de malas nuevas llegó entre ellos, su rostro reflejaba la angustia. Moisés, el enemigo se aproxima con mayor rapidez. ¿Acaso Dios no vio nuestra aflicción? ¿Debemos rendirnos? Su pregunta resonó en múltiples corazones que temían una lucha inminente. Con firmeza, Moisés respondió: No nos rendiremos, porque el Dios de nuestras batallas es fiel. Recuerden lo que Él ha hecho. Recuerden cómo nos liberó de Egipto, cómo nos guió a través del Mar Rojo. Ellos son solo un eco de lo que Dios puede entrelazar en nuestra historia. Mientras tanto, el cielo se oscurecía como un presagio.
Una nebulosa de incertidumbre envolvía al campamento. Sin embargo, para los que se aferraban a la fe, la expectativa se tornaba en fervor. Dios, quien había prometido ser su guía a través de cada tempestad, estaba por mostrar su mano poderosa una vez más. En ese momento crucial, Moisés se postró ante el Señor, suplicando guía y fuerza para su pueblo. El cielo resonó con un potente susurro que hizo vibrar la tierra. Levanta tu vara, Moisés, y extiende tu mano sobre el mar. Yo abriré un camino en medio de las aguas, y los filisteos serán un recuerdo en las profundidades. Moisés, lleno de reverencia, se levantó con la certeza en su corazón. Con voz fuerte, llamó al pueblo: preparaos para marchar. El Señor en su grandeza hará lo que ha prometido. No seremos consumidos por el temor, ni por el enemigo que se acerca. Es el tiempo de ver la salvación de nuestro Dios. Junto a la llamativa luz de las antorchas que iluminaban el campamento, la multitud se preparó para seguir a su líder, mientras un ejército divino se alineaba detrás de ellos. El primer paso hacia la libertad resonó en cada corazón, combinando miedo y expectativa. Pero, aunque la distancia a la batalla se hacía menor, también lo era la profundidad de su fe. Mientras la noche se precipitaba, y el brillo de las estrellas guiaba su travesía, un eco profundo llenó el aire. ¿Cuál será el desenlace de esta gran obra? ¿Cómo se revelará la gloria de Dios frente a nuestros enemigos? El pueblo, en ese momento, entendió que su historia era parte de un relato mucho más vasto de redención, y lo que pronto sucedería no solo cumpliría su liberación, sino que establecería un testimonio vivo de la soberanía de Dios para las generaciones venideras. La promesa aún aguardaba, y una nueva revelación estaba casi al alcance de su mano. La mañana se desperezó con un fulgor inusitado, como si la propia creación aguardara con impaciencia lo que estaba por acontecer. Moisés, erguido en medio del pueblo, miraba hacia el vasto horizonte donde el mar extendía su inmensa superficie, brillando bajo la luz del sol, mientras el eco de su proclamación reverberaba en los corazones de Israel. Armad. El tiempo ha llegado, clamó Moisés, y el pueblo, envuelto en una atmósfera de ferviente expectativa, se congregó a su alrededor. El temor que alguna vez había amenazado sus almas comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una confianza inquebrantable en el Dios que los había prometido liberación. El mar se abrirá ante nosotros y caminaremos en seco, como lo hizo nuestro ancestro cuando cruzó el Mar Rojo. Hoy, vemos su mano poderosa, continuó Moisés, la vara de Dios alzada en su mano firme, una declaración viviente del poder divino que estaba por manifestarse. El viento comenzó a agitarse, y un temblor recorrió la tierra mientras los cielos se abrieron con un rayo deslumbrante. Las nubes formaron una cortina impenetrable entre los israelitas y los egipcios, que se acercaban velozmente. En medio de tal confusión y pavor de los enemigos, el corazón del pueblo de Israel se llenó de un optimismo renovado. Era su hora, y la salvación estaba en el horizonte. Contamos contigo, oh Señor. Haznos ver tu gloria, exclamó Moisés, mientras era rodeado por el murmullo expectante del pueblo. En el silencio que siguió, la voz de Dios resonó de nuevo en su interior: extiende tu mano, y confía en mí. Yo haré que un camino surja donde no lo hay. Tomando un aliento profundo, Moisés levantó su vara y la extendió sobre las aguas tumultuosas. Entonces, en un profundo estruendo, el mar comenzó a dividirse, como si las mismas aguas estuvieran respondiendo al llamado del Creador. Un camino seco se reveló entre los muros de agua que brillaban como cristal bajo la luz del cielo. La multitud lo vio como si una obra maestra de un pintor se desarrollara ante sus ojos, un espectáculo digno de alabanza. Pronto, la voz del pueblo se levantó en un unísono de fe: el Señor es nuestro Dios, poderoso para salvar. Su misericordia es eterna. Y así, como un ejército en la batalla, los israelitas comenzaron a entrar en el camino que Dios había preparado. Cada paso resonaba con la esperanza del cumplimiento, la promesa de una tierra que fluía leche y miel. La ansiedad que había marcado sus corazones se transformaba en alabanza, mientras el viento del Espíritu soplaba sobre ellos, guiando sus pasos en esta marcha milagrosa. Pero en el fondo de su ser, Moisés sentía el peso de un nuevo desafío: no solo debían atravesar el mar, sino que el verdadero enfrentamiento estaba aún por delante.
Los egipcios, en su arrogancia, fueron impulsados a seguirlos, creyendo que podrían recapturarlos. Sin embargo, el poder de Dios desataría aún más su gloria. Mientras Moisés conducía a su pueblo a través de la senda que emergía entre las aguas, de repente, la voz de Dios habló de nuevo: Moisés, di al pueblo que no temían, porque esta batalla no es de ellos, sino mía. Yo pelearé por ustedes, solo permanezcan en silencio y observa. El corazón de Moisés se sintió avivado como nunca antes, entendió que la historia que estaban viviendo trascendía su propia existencia. Era el cumplimiento de las promesas ancestrales, la manifestación de un plan divino que resonaría por generaciones y grabaría a fuego la fidelidad de Dios en los corazones de su pueblo. El paso de Israel se tornó más firme, y sus voces se unieron en un canto de júbilo. Pero mientras avanzaban, todos compartían un mismo pensamiento: ¿qué más tiene preparado el Señor para nosotros? Hoy, ellos eran testigos de su milagro. Sin embargo, en el fondo del alma de Moisés latía un nuevo misterio, un llamado a conocer más de la grandeza de Dios. Ya no era cuestión solo de salvarlos de las aguas, sino de llevarlos a un nuevo propósito, una nueva identidad. Así, mientras los muros de agua se mantenían en pie, la historia no hacía más que empezar. Aunque lo visible era emocionante, había promesas aún por revelar y un destino que Dios tenía en reserva: la tierra prometida, los mandamientos por entregar y la relación renovada entre el Altísimo y su pueblo. La pregunta palpitante resonaba desde lo más profundo del corazón de Moisés: ¿cómo se manifestará su gloria en medio de esta travesía? En ese instante, el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse en toda su magnificencia, y la verdadera historia de redención ya estaba en marcha. Mientras Israel avanzaba por el lecho seco del mar, el rugido de las aguas resonaba a sus lados, formando muros de esperanza y temor. Cada paso significaba una liberación del dolor y el sufrimiento que los habían marcado en Egipto. La voz de Moisés reverberaba en sus corazones, haciéndolos recordar las promesas del Altísimo: yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Sin embargo, en la mente de Moisés, una inquietud crecía. ¿Qué les esperaría más allá de este milagro impresionante? La travesía apenas comenzaba y el futuro se presentaba incierto. Al mirar hacia atrás, vio a los egipcios lanzarse tras ellos en sus carros, cubiertos de furia y desesperación, un recordatorio palpable de lo que habían dejado atrás. Moisés sabía que la intervención de Dios era su única esperanza. «Oh Señor, ¿cómo haremos frente a esta tormenta que se avecina?», clamó en su corazón mientras el viento soplaba en su rostro. No pasó mucho tiempo antes de que la voz divina nuevamente resonara en su interior, clara y solemne: Moisés, escucha mi palabra. Levanta tu vara otra vez sobre el mar, y observa cómo yo aseguraré la victoria para ti y para tu pueblo. La fe de Moisés se encendió al instante. De inmediato, obedeció, levantando su vara una vez más mientras los israelitas avanzaban. Y, obedeciendo a la orden del Señor, el mar, que había sostenido su camino, se cerró con furia detrás de ellos. Las aguas tragaron a los egipcios, despojándolos de su poder. El pueblo observó, atónito, cómo su opresor era barrido por la mano de Dios. Un clamor de alegría emergió del pueblo, elevándose hacia los cielos como un sacrificio de alabanza. El Señor ha luchado por nosotros. El Señor es un guerrero. Su nombre es poderoso, gritaban en un frenesí de adoración, celebrando no solo su liberación, sino también la gran victoria que Dios había logrado. Pero en el corazón de Moisés había un nuevo destello de comprensión. Mientras la celebración estallaba a su alrededor, Moisés se retiró un momento, buscando la soledad en el esplendor de la obra divina. Se preguntaba: ¿cuál es el propósito detrás de esta salvación? ¿Qué lecciones querrás enseñarnos en este desierto que pronto debemos atravesar? Y así, con su espíritu lleno de fervor y humildad, Moisés se acercó al monte más cercano y elevó su mirada a las alturas. En ese instante, una nube resplandeciente descendió sobre él, la Sejiná de Dios, una manifestación de su presencia. Moisés, escucha atentamente: no solo has sido liberado, sino que hoy inicia la forja de un nuevo pueblo. Este es el comienzo de un viaje a una tierra prometida y de una relación renovada entre tu pueblo y yo. En el desierto, los probaré y los moldearé, en cada desafío, en cada bendición.
Ellos serán testigos de mi fidelidad y conocerán mis caminos. Los guiaré con una nube durante el día y una columna de fuego en la noche. Cuando hayan cruzado este mar, preparen sus corazones para recibir las leyes que les daré. Estas ordenanzas serán la luz en su camino, y a través de ellas conocerán mi voluntad. El asombro inundó el corazón de Moisés. El futuro se abría ante ellos, y aunque el camino era incierto, sabía que todo estaba bajo el control del Dios que había prometido. Mientras se retiraba de la montaña, un nuevo propósito ardía en su alma. Ellos se convertirían en una nación de sacerdotes, un pueblo para su gloria. En una entrega silenciosa, quedó reflexionando sobre lo que había escuchado. Él entendió que su misión era más que la liberación del pueblo, era una invitación a experimentar la transformación de sus corazones. Con cada paso firme que dieron por el desierto, Moisés sintió que el Señor lo guiaba no solo a través de la tierra, sino a lo profundo del propósito divino de redención. La esperanza y la expectativa llenaban su ser mientras se lanzaban a lo desconocido. Calzados con la promesa, aquellos que estaban llamados se embarcaban, y su travesía era únicamente el preludio de la nación que Dios tenía intencionado para ellos. Mientras recorrieron el camino que se abría ante ellos, un mensaje reverberó en la brisa, sembrando misterio en sus corazones: la tierra prometida no es el único destino. Preparad vuestros corazones, pues el verdadero encuentro con Dios se manifestará en lo alto del monte sagrado. Así, la historia de Israel continuaba, y la revelación de su plan soberano aún estaba por desplegarse en toda su plenitud. Moisés, con el fervor y la determinación renovados por la voz del Señor, guió a su pueblo hacia lo desconocido, atravesando las extensas arenas del desierto. Con cada paso, la victoria sobre Egipto resonaba en sus corazones y mente, pero el eco del pasado aún susurraba dudas en algunos. ¿Nos hemos liberado solo para perecer en este desierto?, se preguntaban algunos con recelo mientras continuaban su travesía. El calor del día se intensificó, y el sol del desierto bañaba al pueblo en su ardor, simbolizando tanto el desafío como la perseverancia. Para muchos, el hambre y la sed no tardaron en surgir, y con ello, los murmullos comenzaron a alzarse una vez más. Oh, ¿por qué no morimos en la tierra de Egipto donde teníamos carne para comer? ¿Acaso nos ha traído Moisés a este lugar para morir de hambre?, clamaban con rencor. Moisés, consciente del clamor del pueblo, ascendió a lo alto de una colina rocosa y alzó su mirada hacia el cielo. «Oh Jehová», suplicó, «¿qué he de hacer con este pueblo? Están a punto de apedrearme». Pero, en medio de la angustia, la voz del Señor lo consoló: «He aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá cada día lo que necesita». La confianza se renovó en Moisés, quien corrió a comunicarles la nueva: «He aquí, el Señor les dará carne esta noche y en la mañana pan hasta saciarse. Él cumplirá sus promesas». Y esa noche, una brisa fresca acompañó a una bandada de codornices que descendió sobre el campamento, ofreciendo alimento abundante y un rayo de esperanza. A la mañana siguiente, cuando el rocío se disolvió, el pueblo halló una sustancia pequeña, como escarcha sobre la tierra. Al preguntarse unos a otros qué era, Moisés les explicó: «Este es el pan que el Señor les ha dado para comer». Y en ese momento, comprendieron que el Dios que les había liberado también proveía su sustento. Sin embargo, el desierto, con su dureza, continuaba desafiando la fe del pueblo. Con cada nueva prueba, se hacía evidente que la travesía no era solo física, sino una transformación espiritual. «El desierto es una escuela donde aprenderán a depender de mí», les recordaba Moisés. Así, mientras sus días se convirtieron en semanas y estos en años, el pueblo fue moldeado por la mano del Altísimo. Con cada queja que se alzaba, Dios respondía con bendiciones y lecciones profundas sobre su voluntad. Las leyes que comenzaban a ser trazadas a su alrededor reflejaban no solo un sistema de orden, sino un camino hacia la santidad. Un día, mientras estaban acampados cerca del monte Sinaí, Moisés fue llamado nuevamente al monte por el Señor. Allí, Dios se manifestaría como un fuego consumidor, y su gloria llenaría el aire. «Esta es la relación que quiero tener contigo, oh Israel», proclamó el Altísimo. «Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Estableceré un pacto eterno contigo.
Moisés, asombrado por la magnificencia divina, recibió las tablas de piedra que contenían los mandamientos. Esas leyes serán la luz en su caminar, proclamó, mientras descendía, su rostro reflejaba la gloria del encuentro con el sagrado. Sin embargo, en la base del monte, algunos, aún temerosos, comenzaron a desviar su atención. Fue entonces que, mientras el pueblo se preparaba para recibir las órdenes del pacto, la sombra de la incredulidad acechaba en el corazón de muchos. ¿Dónde está Moisés?, preguntaban entre ellos, sintiéndose inseguros sin la guía visible de su líder, volviendo a clamar por un ídolo que los guiara. Aarón, acosado por la presión, cedió, fabricando un becerro de oro. Cuando Moisés descendió y vio la idolatría, el hastío lo invadió. Las tablas se rompieron en sus manos, símbolo de un pacto quebrantado. ¿Qué ha hecho este pueblo?, exclamó con profundo pesar. Y, en su angustia, nuevamente intercedió ante Dios por su pueblo, quien en su justicia consideró el juicio. Pero el amor de Dios prevaleció, y les brindó una nueva oportunidad de arrepentimiento. Todavía puedo forjar en ellos un pueblo que me sirva, dijo el Señor. En medio de su fragilidad, Dios mostró un camino de restauración y promesa. Moisés fue nuevamente al monte, buscando la revelación divina del perdón. Años pasaron, y el pueblo continuó su marcha, forjando una identidad que se entrelazó con las pruebas y las victorias. Sin embargo, en cada prueba, la historia de Israel continuaba tejiéndose. Pero lo que ellos no sabían era que, en su camino de transformación, se acercaban a un momento monumental, uno que marcaría no solo su existencia, sino que lanzaría un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, proclamó el viento en el desierto, un susurro de futuras revelaciones aún por desvelar.